Bueno, estamos de regreso en CNN Prime. Ya lo vimos, lo contamos este viernes. La Corte Suprema ratificó el fallo del Tribunal de la Libre Competencia que obliga a las farmacias Cruz Verde y Salcobrand a pagar una multa de $20 millones por colusión. Para ahondar en este tema, conversamos aquí en CNN Prime con el exdirector del CERNAC, José Roa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Ahora, $20 es histórico en relación a que nunca se había aplicado, $20 millones es histórico, nunca se había aplicado esa multa de ese monto. Pero uno se pregunta, ok, puede ser lo que ganaron en esta pasada, estas farmacias al coludirse, pero en el marco de sus ganancias globales, ¿es relevante de tal manera que sea disuasivo? Bueno, es como este vaso, ¿no? La mitad lleno, la mitad vacía. Efectivamente, que hayan sido sancionados es una buena noticia. Es una buena noticia que hoy día se abre libre competencia, que esté claro que las empresas no se pueden poner de acuerdo en los precios y que eso está mal. Es una buena noticia que se sancione, aunque tarde, pero que llegue la justicia. Pero evidentemente, si uno toma un poquito más de distancia, hay un conjunto de interrogantes que deben resolverse. La primera, la que tú planteas con toda claridad, si el monto de la multa efectivamente es un disuasivo para que las empresas no violen la ley. ¿Qué se responde usted desde su perspectiva? ¿Es o no disuasivo este monto? Bueno, veamos la historia. Esta es la segunda multa que tienen las farmacias en materia de libre competencia. Efectivamente, esta es una sanción mayor, pero si usted analiza en general que existen tres cadenas, las tres cadenas estuvieron involucradas, en general globalmente sus ventas no han bajado, porque no hay muchas otras alternativas, uno ve que hay ciertos supuestos que no se cumplen en este caso. O sea, en su momento, perdón, la Fiscalía habló de $58 millones que habían sido las ganancias directamente debido a la colusión. Si ahora la multa es de 20 millones para cada una, da la impresión de que no hicieron tan mal negocio. Sí, uno raya para la suma y uno dice 38 positivo. Ahora faltan dos aristas que están pendientes, la sanción penal, que un año en la cárcel probablemente no tiene precio, y lo segundo es la faceta de indemnización del daño causado a los consumidores. Pero en el global uno ve que las expectativas de la gente son sanciones más altas, efectivamente disuasivas, y justicia más rápida, porque justicia que tarda mucho no es justicia. O sea, tengo que insistir, más allá de lo que la gente espere, José Roa, ¿usted encuentra que las sanciones que hay para este tipo de delitos en Chile son disuasivas, sí o no? Yo considero que el conjunto de consecuencias por infracción a la ley no es suficiente. Okay. Y digo el conjunto porque no es solamente la multa. También hay otros tipos de sanciones que pueden haber, como por ejemplo la disolución de una empresa, o también el tiempo que se demora en obtener la justicia, o también el mecanismo para reparar el daño causado a los consumidores. Pensemos lo siguiente. Esto fue porque las empresas se pusieron de acuerdo en medicamentos sensibles, medicamentos éticos. ¿Quién y cómo se repara ese daño causado a los consumidores? Ahí está la pregunta. ¿Cómo es posible hacer esa reparación? Porque el fallo de hoy día es una multa de $20 millones. No dice nada sobre reparaciones a los consumidores. ¿Qué procedimiento habría que seguir y qué posibilidad real hay de que los consumidores reciban una reparación? Es un camino, pero es largo. Yo me hubiese gustado haber escuchado al director del CERNAC hoy día anunciando la interposición de una demanda colectiva para exigir la reparación de todo el daño causado a los consumidores. Lamentablemente es un camino más largo del que uno quisiera. Piensen ustedes que ya fue un camino largo la sanción de libre competencia. Otro camino largo para la indemnización de perjuicio puede ser muy complejo. Y adicionalmente, porque acá hay dificultades materiales para obtener esta reparación. ¿Quién guardó las boletas de hace 5 o 6 años? Eso es muy difícil de poder acreditar. Los costos de poder hacer llegar al bolsillo de los consumidores afectados, esa indemnización es muy difícil. Y por lo tanto, a mi juicio, lo que nosotros tenemos acá es un déficit de lo que en inglés se dice enforcement, conjunto de condiciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley. Y eso supone sanciones, multas, otro tipo de sanciones y reparación rápida, adecuada, oportuna, completa. Ahora, en el caso de Farmacias Ahumada, que sí reconoció que había sido parte de esta colusión y por lo tanto se comprometió y firmó un acuerdo para reparar a sus clientes, hoy el CERNAC dice que tiene demandado a FASA porque no se cumplieron en su totalidad esas opciones. Entonces, si en el caso de la farmacia que reconoce, que firma un acuerdo, no lo cumple, ¿qué se puede esperar del otro, no? Bueno, aquí esto es en el escenario una pésima noticia. Piensa usted lo siguiente: Farmacia Ahumada reconoció, ofreció compensar a los consumidores e incumplió su compromiso. Por eso está demandado colectivamente. Y ese juicio todavía no tiene sentencia final. Eso es lo que tarda la justicia para los consumidores en situaciones colectivas como esta. Este mismo tiempo va a tener que tardar respecto a las otras dos farmacias. ¿Y qué es lo que hemos escuchado por parte de la industria en estos días? O sea, en estas últimas horas. Que ellos insisten en que cumplieron la ley y que esto es una condena injusta. Bueno, lo que uno esperaría de las empresas que por lo menos den la cara y pidan disculpas.
Sí, bueno, y además viene la lista penal, hay 10 personas acusadas, empieza el 16 de octubre la audiencia preparatoria, se exponen a máximo 3 años de cárcel, muchos creen que no van a pasar ni un día en la cárcel, pero uno se pregunta si en el CERNAC, cuando usted era director, ¿se quedó algún caso en el tintero que usted dice, ¿y por qué no siguieron con este caso? ¿Hay algo así? A ver, en general... Algo que haya quedado pendiente que la nueva administración no tomó. Bueno, por lo pronto los temas vinculados con el terremoto, perdone que sea tan distinto en las farmacias, pero ahí al menos yo conozco un par de casos de situaciones en que las empresas comprometieron ciertas soluciones y no los resolvieron. Les voy a dar un ejemplo. Central Park, un edificio que está por Avenida Balmaceda, pasado la norte-sur hacia el poniente. ¿Y el CERNAC no siguió con eso? Y el CERNAC, por alguna razón que yo no he logrado comprender, no siguió con eso. Terremoto. Casos del terremoto que son muy complejos. Okay. Piensa usted que la compra toda la vida. Aún así, ¿qué le parece que un gobierno de derecha tenga un fuerte énfasis en la defensa de los consumidores? Así lo plantea al menos el gobierno. ¿Qué le parece? Y si es que usted, a menos que usted no lo crea así, digamos. Bueno, primero una buena noticia. Uno esperaría algo distinto y significa que hicimos muy bien el trabajo. El cambio cultural se logró. Tenemos un gobierno de derecha defendiendo a los consumidores, cosa que el 97, cuando se discutió la ley del consumidor, no era el discurso de la derecha. Por lo tanto, eso es una buena noticia. Ganamos la batalla cultural. Ahora, si eso ha sido suficiente, completo, a mi juicio yo ahí tengo discrepancia. Le voy a dar un solo ejemplo. Lo que hoy día más reclaman los consumidores en el mercado financiero son cobros indebidos. El CERNAC financiero tiene medidas de información, no tiene ninguna medida para atacar los cobros indebidos. Por lo tanto, va en el sentido correcto, pero se queda corto. Y junto con eso lo hemos dicho, el CERNAC es un león sin dientes, ruge, pero no muerde. Y el CERNAC financiero, lamentablemente al CERNAC no le otorgó dientes. Entrega más medidas de información, pero no le otorga musculatura al CERNAC para asegurar el cumplimiento de la ley. Y cuando en Chile, mientras en Chile siga siendo más barato violar la ley que cumplirla, se van a seguir violando los derechos de los consumidores, como lo hemos visto. Y una justicia que tarda no es justicia. José Roa, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Gracias a usted. Gracias, buenas noches.